hablar sobre lo que se llama el temario de detallar deducciones, detallar deducciones para cuestiones de gastos médicos. Mucha gente se le olvida que cuando vamos a un médico, un dentista... ¿Quieres que apague la luz? Yo creo que sería mejor, porque prefieren switching off the lights, much better. Por lo menos puede dejar much better that way. So, las deducciones médicas son importantes porque muchos se nos olvida. O sea, empezamos la temporada de impuestos y entonces se nos olvidó que le pagamos los copagos a los médicos, a los dentistas, fuimos a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, si mantienen un tipo de lista de recibos y todo eso, siempre lo pueden deducir, siempre y cuando hacen el detalle de deducciones, que es el itinerario A. No sé si algunos de ustedes son familiares con el itinerario A, algunos de ustedes lo hayan hecho seguramente. Bueno, normalmente los gastos médicos se ponen ahí. Ahora, lo que es importante de saber que tenemos un 7,5% de porcentaje, o sea que el primero 7,5% de porcentaje no se puede deducir. Tiene que ser más de eso para poder hacer una deducción contra su ingreso. Porque ¿qué es una deducción? Te rebaja lo que es tu ingreso para que no sea taxeable. ¿Me comprendo? Entonces, lo que tenemos aquí, por un ejemplo, en este ejemplar, como le acabo de decir, no son primas. Quiero aclarar esto porque muchos de vosotros tenéis probablemente un plan médico a través de un empleador. El empleador ya automáticamente te está dando un crédito por una deducción de no pagar taxes, impuestos sobre ese dinero. Así que cada vez que ustedes deducen un dinero de su propio talón o cheque, ese dinero ya no está siendo taxeado. Pero si ustedes por su propia cuenta están pagando su seguro, o los famosos copagos, o las deducciones anuales porque tienen que ir a un hospital o lo que sea, entonces en ese caso lo puede deducir cuando va a hacer el impuesto. ¿Me entienden? Y esto incluye los dentistas, mucha gente se lo olvida. Así que, pues, por un ejemplar, yo siempre estoy constantemente yendo al dentista, no importa qué, así que tengo que asegurarme tener mis seguros, etcétera, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplar para que así puedan comprender un poquito cómo funciona el sistema con impuestos. Si usted tiene un sueldo de $30,000, lo multiplica por 7,5, el porcentaje, entonces eso significa que usted tiene que tener durante ese año más de 2.250 o más para poder deducir ese gasto. O sea que si ustedes se quedaron en ese monto total o menos, no lo pueden deducir. Entonces mucha gente a veces, pues, lamentablemente pierde esa deducción porque no es sobre el 7,5 del porcentaje. ¿Me siguen? Entonces es importante saber eso. Una de las etapas también que quiero tocar un poquito es la cuestión del millaje médico, porque a todos se nos olvida que cuando vamos al médico, vamos hasta sea por familia. Si tenemos nuestros padres todavía vivos, en este caso abuelos, hermanos, hermanas, hasta nosotros mismos podemos probablemente sacar una deducción de 19 centavos por cada milla. Por el médico. Sí. ¿Cómo lo documento? O sea, tengo hijos que tienen que ir a un médico en Miami. Muy sencillo. Son 120 millas de ida y vuelta, ¿lo noto en un papelito? Lo notas, no, o sea, hoy por hoy económicamente puedes comprar unos tipos de libros que es para mantener solamente el millaje. A veces hasta gratuitamente lo puedes conseguir por la red. Imprimir la página sencillamente y entonces igual que usted van a hacer un sobrecito y van a mantener, o sea, si pagó con la tarjeta de crédito médico, pues entonces va a tener esa copia de ese recibo, que eso es una prueba, ¿sí? Y en eso mismo puede entonces tener esa paginita y decir, oye, mira, de tal millaje manejé a tal lugar y eso, tantas millas fueron para entonces usted comunicárselo a la persona que le va a hacer los impuestos o si en este caso ustedes están haciendo sus propios impuestos. Porque se nos olvida. Parece que no es mucho, pero si tenemos una familia grande o padres necesitados, como digo, o abuelos, o sea, todo cuenta. Y como la gasolina ha subido, etcétera, pues tenemos que aprovechar lo que el gobierno nos está permitiendo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así que, y lo mismo, vamos a la otra etapa que es importante. ¿Alguna pregunta sobre este sector de médicos? ¿Dentista, todos esos gastos? Perfecto. La siguiente es lo que llamamos nosotros mudanza. A veces nos vemos con necesidades, cuestión de relocación, pues de nuestros propios empleadores, lo que sea, de tener que a veces hasta manejar largas distancias. Si a ti no te están reembolsando
los gastos de gasolina. Usted tiene derecho a asumir 19 centavos por una mudanza, siempre y cuando sean más de 50 millas. O sea que si usted ahora al empleador suyo le dice que tiene que viajar de aquí a, vamos a suponer, a lo mejor pues, no sé qué sería, por lo menos pasado Homestead o algo así, son como 50 millas, la ida y la vuelta. Entonces, si hay una obligación, eso tienes el derecho de deducir los 19 centavos de ahí también. Otro ejemplar que le voy a dar, y ustedes lo pueden ver muy bien desde allá, ¿verdad? Lamentablemente. Pero estás explicando bien. No, pero está explicando bien. Estoy tratando por poner para que así, no sé si quieren que me pongan de este lado y a lo mejor ese No, lado. ¿Pueden ver la pantalla? No, está bien. No ¿Sí? te preocupes. Bueno, lo siguiente sería entonces, en este caso, por un ejemplo, vamos a suponer que usted está trabajando una jornada completa, lo que llaman el full-time job. And we're going to go over this a little bit later on, just the details for you. And also for you, since you speak English. So. En este caso, con el tiempo completo, por un ejemplo, si usted, un empleador, casi como obligación de mantener su empleo, le requiere por más de 39 semanas durante 12 meses, también puede deducir ese viaje. Es todo cuestión que usted mantenga algún tipo de sí. Pero deducir el viaje no incluye de la casa al trabajo. No, nunca eso incluye. Ni del trabajo a la casa, incluye solo el... Exactamente, pero si su empleador estaba, por darte un ejemplo, vamos a suponer que su empleador pues, está aquí en Boca Ratón y de repente deciden pues que le conviene mudarse, por un ejemplo, a Homestead o a Kendall. Y un ejemplo, ahí ya son más de 50 millas, lo que sea, o te obligan a mudarte, esos viajes sí son deducibles. Siempre y cuando, quiero aclarar esto, el empleador no le está dando a usted un reembolso. Es muy importante. So I'm going to say this in English real quick, that way we understand. Yes. Te hago una pregunta, pero ese reembolso por lo general se muestra en el tax return, ¿no? A fin de año. Bueno, lo que tienes por un mismo tema. Si tú estás haciendo retorno tú mismo o quien está haciendo la declaración Por del ejemplo, mi impuesto. empresa me manda a mí el tax return y ellos ponen las millas que le pagan a uno. Porque te lo están reembolsando. Sí, ellos lo reembolsan, Ah, pero por me eso. refiero que por lo general Pero las que no empresas puede lo hacen. ser doble. No puedes tener doble de la deducción. Te hago otra pregunta. Por ejemplo, yo tengo, por llamarlo así, mi home branch es en Coral Spring, ¿Vale? pero me ponen a viajar, por ejemplo, Hialeah, West Palm Beach, Fort Lauderdale. Esas millas de mi home branch a las otras contarían en el caso de que la empresa no me pagara las millas, Claro que sí. porque mi home branch es, ok. Efectivamente. O sea, para hacerlo bien sencillo, en otras palabras, o sea, si, como tú acabas de decir un ejemplar, de tu casa a lo que es la oficina, no hay deducción. Aunque sea más de 50 millas. O Si menos. la excepción es esa, pero eso siempre y cuando el empleador te esté mandando, o sea, es un requisito del empleador. ¿Me comprendes? Si es requisito del empleador, no por cuestión voluntaria, por un ejemplo, tú no puedes decir, mira, yo me voy a ir a tal lugar a promover el negocio, pero ellos no te lo han requerido. Te lo tienen que requerir como empleador, para que me comprendas. Como tiempo de trabajo. Sí. Tiene que estar cubierto bajo ese Bajo tiempo. el término de trabajo, el tiempo de trabajo. Mhm. You I have a question. Yes. We don't have an office away from home. We work from home. You have home-based business. It's home-based. Perfect. That's Does what I that mean got, all so- the mileage from the house when we go out is deductible at that point? Absolutely, in that case it is. Okay, Because that makes the exception of the rules. okay. And that we're going to touch a little bit base on this at the end of the presentation. So I'm going to try to be as quick as possible, but at the same time cover as much. So in other words, what I was saying this in Spanish is, for example, going back to the medical expenses is, as long as you have more than 7.5% of expense out of doctors, dentists, co-payments, whatever it is that you have, whether it's your family, your kids, your wife, then in that case, anything that goes over that 7.5%, you're eligible to deduct it. Okay, if it's under, unfortunately you can't. Just standardized deduction. It depends, sometimes you can itemize and use Schedule A, okay? Or sometimes it might be more beneficial to just do a standard deduction. It really depends on your status. Right. Okay, so if you have mortgage payments, medical expenses, donations, so on, that we can go down the list, then in that case, you want to itemize. Because you're going to get a better, hopefully a bigger refund than just doing the standard deduction. Okay? All right, so that's something that's really important. And for a lot of you, preparation fees are deductible on your tax return.
Okay. Así que cada vez que usted tiene una persona profesional haciendo los impuestos es deducible. Eso es un gasto. Okay. Mucha gente se le olvida eso y parece que no, pero si pagan $200, $300, lo que sea, pues es un dinero menos que tienen que pagar en ingreso del monto total. So that will be the medical. What I was talking about is also that the mileage for medical, or when you're actually moving, whether an employer requires you to drive more than 50 miles, okay, in that case, then the 19 cents per mile will cover. That means that you can deduct that money when you're actually doing your tax return. And it's sometimes it doesn't sound very obvious, but you have occasions where we do travel a lot for medical reasons, whether it's for ourselves or a family, okay? So going back to what we're talking about moving, for example, another position would be where you have, if you're more than 39 weeks, that you have to be traveling throughout the 12-month period, consecutive period, okay? Then you're also eligible to actually get that 19 cents. As long as your employer requires you to do that. Okay, so it's not a volunteer thing, okay? Any questions about the moving or? Sí. Una pregunta, cuando yo iba a hacer los impuestos del año pasado, bueno, este año, Correcto. yo le di a la accountant todas las cosas del carro, de las gasolinas, de todo. Y ella, viendo, dijo que salía mejor, en vez de poner eso, poner el depreciation del carro. Es un tema un poquito delicado, y te voy a decir que a veces yo hago un averaje, a ver qué es lo que es más conveniente. En mi experiencia me indica que, por un ejemplo, si es primera vez que la persona se está deduciendo millajes de negocio diferente, vamos a ir al próximo tema, más dinero que pueden deducir. Esto es solamente mudanza y solamente médico. El negocio es mucho más dinero por milla, son 51 centavos por cada milla. The business miles are 51 cents per mile as of 2011. Okay? So don't confuse that, there's just different rates based on the type of deduction that you're taking. Now, for example, in that situation, and I was going to just explain to you, en esa situación lo que hacemos es que realmente se tiene que haber una averaje. ¿Qué es lo que conviene? Sacar millas de 51 centavos, que es más sencillo, que hay solamente que mantener un libro de las millas, poco pesado, pero ¿sabes qué? A veces, créelo o no, te sale más beneficio sacar el millaje que sacar el seguro, que sacar las reparaciones del carro, etcétera, etcétera. Porque, por un ejemplo, ahora, si usted tiene un automóvil que ya tiene unos cuantos años, están constantemente haciendo reparaciones, etcétera, sí conviene entonces a lo mejor hacer una deducción de lo que es la reparación, la gasolina y todo lo demás. Pero yo he tenido muchas ocasiones en las cuales le han convenido más el millaje. Eso en el caso que sean de negocio, porque tú estás, o sea, diferente, los 19 centavos para cuando son, llamémoslo, de tipo personal. Como personal, sí, y los 50 y algo que tú le dices a Marisol, o sea, ya han llegado el caso que sea comercial. Exactamente. Sí, como para poderla diferenciar de los 50 y algo a los 19. Cada vez que tú vas a visitar a un cliente, cada vez que tú tienes que ir, por un ejemplo, a un evento, este mismo evento, pues realmente es una deducción. Porque tú te estás representando tu empresa, o el servicio que tú haces, o la compañía con quien trabajas. Te hago una pregunta, en caso de que yo sea mi único dueño y tenga mi empresa, ¿Lo eres o lo quieres ser? es mejor tener una sole proprietor account que tener una personal account. Anyway, both work with my social security, but my question is, para los taxes es mejor la sole proprietor que la personal. Primero todo, ¿estamos hablando del lado legal o estamos hablando de la cuestión del impuesto? Hablando de los impuestos, ambas son legales. Okay, hay una doble sección en eso, porque está el lado legal, y yo no soy abogada. No, te estoy hablando eso, a nivel legal o sea, a nivel es legal que yo sea Jorge Hernán Botero, DBA, marketing, whatever. Y puedes hacer sobre eso. mi socio. Es o solo Jorge Hernán Botero, y a final de año presento en mi empresa, pues es una empresa de casa, por llamarlo así, donde yo presento las deducciones de lo que me gasté en el problema. Mi pregunta es, ¿en taxes es mejor business que personal? Mira, todo dependiendo, volvemos al mismo tema, cuánto ingreso ya estás teniendo, si vale la pena hasta incorporar. Cuando tú hablas de sole proprietorship, realmente no hay nada más que ser individual. Exacto. Lo único que, como tú dices, puedes utilizar lo que sea un DBA y representarte con un nombre, pero en sí no tienes ninguna protección de ninguna manera legalmente, o sea, simplemente estás utilizando
utilizando ese nombre para hacer negocio. Y entonces sí, esa cuenta va a caer bajo tu seguro social, efectivamente. Pero es más fácil para el manejo de tipo legal y eso, si el negocio no es así muy grande, pienso yo que es la Es más sencillo, Más o sea, sencillo. más sencillo. Creo que una persona que está empezando con los primeros pasos, mejor el primer año, puede ser hasta el segundo año, quiera empezar solamente con ese estatus, porque realmente pueden hacer todos los impuestos a través de lo que se llama un itinerario C, que es el Schedule C. We talked about Schedule C. And he had a very good question because he was, and I want to rephrase this in English, probably for you too, that way you understand, is the fact that he had a very interesting question. He goes, well, if I have a sole proprietorship, it's going to go under my Social Security. That's correct. It's not a legal entity. It still runs on your person's Social Security. Yeah. So you're doing DBA business as, but you're not protected, there's no liability, and I'm not an attorney, so I want to make sure that. See, yeah. But yes, I am a little familiar because I have to deal with this kind of situations, and depending on the type of company that you have, your corporate tax return is going to be different, separate to your personal. Okay. Right? So it really depends. It's something that you need to knowledge and say to yourself, is it really worth for me to make the next step? Am I ready for this? Yeah, It's and now- now for a small business, you know, because I have a lot of members, for example, they have Amway, or in case something like this is small, you know, you just sell, I don't know, not like a, yeah, something like that, you know, and ellos van en el carro, visitan clientes, y ellos me lo han preguntado a mí, ¿qué es mejor, sole proprietor o personal account? Yo les digo, I'm sorry, I have no accounting. No, you send them to a lawyer. Yes. You understand, because I want to Por el lado legal, como te digo, o sea, eso depende de lo que eso. Vamos a ir para el próximo tema. Vamos a hablar de donaciones de caridad, que nos gustó tanto y lo hicimos hoy, ¿verdad? Por una cosa generosa. Otra cosa que a veces se nos olvida, vamos a la iglesia, donamos dinero efectivo, 20, 50, lo que podamos, ¿no? Muchas veces pues regalamos ropa y cosas así que no pensamos que tienen mucha utilidad, pero realmente todavía tienen un valor, ¿sí? Pues lo mismo, queremos mantener un tipo de lista de los gastos que estamos teniendo. Si das mejor un cheque, aún mejor, un cheque de cajero o lo que sea un money order, sería mejor que realmente siendo efectivamente. Y sobre todo por la situación que una vez que sube la cifra de $250, ¿no? Internal Revenue te puede pedir un requisito de prueba. Así que si tú dices de golpe, yo doné hoy, me sentí muy generosa y quise donar al grupo hispano, tú sabes, $1,000, y entonces lo pongo, ¿no? Suena bien, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, piénselo bien, por favor, vamos a comprarnos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo decir que doné $1,000, me van a decir, bueno, ¿dónde está la prueba? Así que tenemos que tener un poquito cuidado con el dinero, porque we have to be careful with cash donations, because anything reaching over $250, they actually can request for you to show some sort of receipt, okay? Whether it's a cash check, money order, whatever other thing you might have. So a canceled check, would that qualify as a Sure. receipt? Absolutely. Without them having to send you an actual receipt? Not really. I mean, again, if we're dealing with thousands of dollars, there's people that donate cars. There's people that donate antiques. Those are worth thousands of dollars. Well, they are going to provide them some sort of, a receipt showing that that's the value, the market value. Another thing, you cannot base it on your value, it's what is really worth the market value. So let's make that very clear, because I have that problem. Y voy a decir con nuestra primera para que usted entienda. Muchas veces si hacemos donaciones más que simplemente cheque con un efectivo, nos encontramos que queremos nosotros poner un valor a la propiedad que le estamos regalando. Eso realmente no lo determinamos nosotros, lo determina la organización que lo está recibiendo. ¿Sí? Porque a veces me encuentro al principio del año, no, esto estaba valorizado en 500, sí, cuando lo compraste. Y a lo mejor perdió valor después de eso. Dígame, por favor. Goodwill. Entrego equipo, entrego ropa. ¿Y te dan artículos del recibo? hogar, y te dan un recibo sin valor. Sin valor. Sí, sin valor. Sin valor. Hay que ser entonces en ese caso, hay que ser honesto y calcular lo que usted cree que puede estar valorizado esa ropa. Obviamente si estamos regalando un par de vaqueros que lo hemos utilizado por 2 o 3 años, pero están en buenas condiciones, ¿no? Pues entonces sabemos que a lo mejor que tiene valor, a lo mejor
televisores, electrodomésticos, etc. Un valor, y es muy sencillo, y una de las cosas que se pueden hacer normalmente, compara el precio de lo que es una televisión moderna a lo que pudiese costar mejor una computadora vieja, usada, o sea, hay que ser justo, eso es todo. O sea, no pongan un número exagerado porque de todas maneras va a traer un problema. O sea, algo normal, o sea, obviamente. Y como te digo, volvemos al mismo tema, hay cierto artículo que sí aumenta el valor. Hay un Picasso, una presa, o joyas, hay joyas que aumentan, tú sabes, el valor, ¿me comprendes? Así que eso es. Así que el próximo de entonces estamos donación de dinero, caridad y donación de artículos que siempre queremos mantener recibo lo máximo que podamos, ¿no? Voluntario. ¿Por qué no decimos las millas? Cuando vamos a eventos, o sea, por un ejemplo, o sea, de cáncer, de SIDA, lo que sea, que hagamos eventos voluntarios, se puede deducir eso en millaje. ¿Entiendes? Parece que no son cosas pequeñas, pero todo, o sea, se añada cuando en el momento de tomar una decisión y tú quieres un ingreso, quieres rebajar eso, siempre legítimamente. Eso es todo. O sea, yo le digo a la gente que, mira, Tío Sam no está atrás de nadie, simplemente hagan lo que ellos le indican a ustedes que tienen que hacer, sigan las reglas y no va a haber problema. Ahora, lo que no podemos hacer nosotros, pues crear lo que nosotros pensamos que es lo correcto, ¿no? Es siempre seguir con eso, ¿no? Mira, nos dan deducciones, nos dan crédito de todo, ¿no? Así que tenemos 14 centavos. Esto es bastante. So we get charity miles, that's 14 cents per mile. Okay? So every time we go to a special event, we can keep track of that. I'm telling you, the government is kind of generous in a lot of ways. You know, we have to pay our dues and we have to pay our taxes, but they give us plenty of deductions and credits against our own income. Una pregunta, ¿tú dijiste que cuando se va a visitar al cliente? And I love this, we're doing it bilingual, so this is working out perfect. I'm glad about this, and for you too, I mean, at least you get to see that. Or in English for them too. When you said when you go visit a client, you know, those miles count. What is the proof? In that case, you just keep the log, but how do you prove you went to visit a client? It's not a matter of proof, it's just keeping track of your miles. I mean, it's about honesty. There's little I mean, booklets. this is something that it's crucial, it's about honesty. I think we can all just lay down on, you know, January 1st, and then after we went through our holidays and start making up numbers. But we know they're not true, so we're lying. And that's going to bring up just a can of worms that we really don't need. Va a crear un problema que es innecesario en este aspecto. Eso es tener la honestidad de los viajes y lo que uno pone. ¿Sí? Entonces, dime. Perdón, Liz, ¿esto de las donaciones de caridad es cumulativo o cada donación tiene que ser a través del año? ¿Tú completas los 150 o cada vez que dones? Y si preferiblemente fuese cada vez. Ah, es de cada vez, ¿cierto? Sí. ¿Me entiendes? Cada vez. Sí, sí. Porque quieres tener ese tipo de prueba por cada tipo de donación que tú estás tienes que tener entregando. todas las tarjeticas, ¿no? Lo que te den, lo que sea una tontería, pero por lo menos tú tener Sí, algo así más o menos. No, yo lo estoy hablando porque yo tengo una non-profit, entonces uno tiene que dar recibo después de 200, damos nosotros. Después de 200. Así que ustedes ya le están pidiendo después de 200. Después de 200 le damos a la persona. Si dona 200, le damos un recibo. Y si quiere, así haya dado 50, también se lo doy. Pero no es obligación. Porque No es obligación, precisamente correcto. por esto, ¿no? Pero si lo quiere, hay gente que lo pide y se lo doy igual. Y es bueno porque así no te molestan al principio del año pidiéndote todos los recibos. ¿Me entiendes? Así que te estás evitando un dolor de cabeza. Y sobre todo el hecho porque eres una compañía no lucrativa. Exacto. Entonces aún más tienes que tener un poquito más de cuidado en ese sentido. Claro. Bueno, sigamos porque ya estamos corriendo y ya Emma me está mirando. Una preguntita rapidita. Dime. ¿De dónde bajas tú el formulario para el conteo del millaje? Búscalo en Google. Hay varios libros, que pueden coger, o sea, y como te digo, si quieren tener una hoja para voluntario, otra para negocio, Puede ser ¿Y con Excel eso? también. Ahí. También. Ah, ok. es sencillo, y te digo, es toda una rutina, todo lo que es una rutina. Terminaste el viaje, lo tienes en el coche, escribiste el viaje, a dónde fuiste. Si esperas una semana, un mes, no te vas a acordar. No, pues no de acuerdo con el de hoy.
¿Me entiendes? Si te tengas, have the log sheet in your car, and every time you have any mileage, just keep track of that. En eso del millaje, por ejemplo, si uno va a un seminario, a la asociación, ¿ese millaje cuenta o no cuenta? Bueno, en este caso, o sea, estamos haciendo lo que es, en este caso es un millaje realmente de negocio y también de educación. Sí, por eso. O sea, si tú estás yendo como a este seminario, por un ejemplo, realmente es una deducción. Pero digo yo, vienen raíces, prácticamente yo voy casi 2 seminarios por mes. Bueno, eso es un millaje de negocio. Sí. ¿Sí? Porque aunque tú vayas a educación, o sea, realmente es parte de lo que es tu carrera. Claro. Sí, porque es educación. Igual que los gastos que tengas educativos también son deducibles. Ajá. O sea, esa es otra cosa que quieren tener en mente. Bueno, sigamos el próximo tema. Una de las cosas que quiero cubrir brevemente es lo que llamo el crédito por ingresos de trabajo. A ustedes, muchos de ustedes conocen el Earned Income Credit. Y a veces la gente me pregunta por qué que de un año a otro no tengo ese tipo de crédito. Y todo tiene que ver con una tabla, como todo, con Internal Revenue, qué ingresos han tenido durante ese año. ¿Sí? Y creo que una de las cosas importantes, sobre todo con ustedes que están haciendo sus propios impuestos, que estén revisando lo que están haciendo, porque a veces la gente comete el error que se le olvida que probablemente puede obtener un crédito, siempre y cuando estén bajo esas cifras y esos números que acabo de poner ahí. Por un ejemplo, si usted es una persona soltera, sin ningún tipo de hijos, porque mucha gente piensa que si tiene que tener hijos para coger el crédito de Earned Income Credit, eso no es cierto. Así que si tú tienes un ingreso como persona soltera menos de 13.440 o 18.000, si estás casada, pues entonces puedes obtener un tipo de crédito, el máximo que se permite son $5.666 por año. Y yo he visto familias que no han obtenido un buen crédito por esa cuestión, por ser ingreso bajo. Así que es importante que estén revisando si realmente es algo que se va a hacer aplicable a usted. Y sobre todo el hecho de que siempre que sus hijos tengan menores de 18 años o menores de 26 años, pero tienen que ser estudiantes de jornada completa. Así que mantengan eso en mente cuando están haciendo, o lo hagan ustedes o lo hace otra persona, porque al fin y al cabo realmente termina que nosotros tenemos esa obligación de revisar nuestra propia declaración de impuestos. O sea, porque ya lo están firmando, así que ustedes están de acuerdo con el preparador de impuestos. Así que esa opción, sin hijos, un hijo, 2 hijos, ténganlo en mente para que así más o menos, pues por lo menos lo ayuden. Vamos a hablar un poquito sobre crédito de impuestos para el Child Credit. Y el Child Credit normalmente el máximo son como $1,000 por cada hijo, siempre y cuando sean menores de 17 años. He tenido casos que la cumple 18 años y entonces los padres me dicen, pero si el año pasado yo cogí los $1,000, ¿por qué este año no lo estoy cogiendo? Cumplió 18 años. Así que todo tipo de deducción, el Earned Income Credit 18 años o menos de 26 si eres estudiante. Este es menos de 17 años. Así que todo varía. Hay que tener un poquito de cuidado con la edad, con el ingreso, todo eso es un cuestión de detalles. I'm talking about the Earned Income Credit, the difference between under 18 or under 26 full-time student, and then we're dealing with the child credit, which is under 17. So that means that once they turn 18, you lost the child credit. So people get a little bit confused about, you know, which is one and what really is deductible. Okay? And those are actually the breakdown that shows if you're single, or if you're head of household, or such and such, how you can actually obtain that child credit. Because I have people with very high incomes that don't get child credit. And I guess you would need actual children to take advantage of this. Well, you know, maybe you can get some from your next neighbor or something like that, you know, maybe someone, you know, you're generous enough. He said She he always tells qualifies everyone I'm as a a child. Okay, there you go. Well, you know, yeah, Nephew, it's... your niece. I don't think I could pass for under 26 though. No, unfortunately, but you know, hey, you never know, you can try, okay? So we can do that. So those are the amounts that we're looking at in regards to child credit. So I want you to keep an eye when you're doing those returns, okay? Make sure if anything varies, then it's going to affect your credits as you get them back. I'm going to go into something really briefly. How much time I have left? Let's brush now through this. Let's talk a little bit about short sale and foreclosure, because this is a hot topic that's happening right now as we speak. Whether one of you
might be going through that, or you might know a neighbor or someone else who's going through this situation. And there's consequences to those taxes. The forgiveness is not such a forgiveness. Déjame decir un par hay una provisión nueva que ha salido de Internal Revenue a través de Obama, que fue aprobado hace aproximadamente 2 años, que te da un perdón de la diferencia de lo que era el valor de la propiedad a lo que se vendió la propiedad. Antes de esa provisión que fue aprobada, si usted de repente vendía una propiedad, y vamos a poner como pues un ejemplar, estaba en el precio original de 300.000 cuando estábamos en una época esa alta de bienes raíces, ¿sí? Y entonces ahora la propiedad está valorizada solamente en 150.000, lo vendió este año. Esa diferencia, la gente no sabía que el próximo año, para hacer un impuesto, tenía la responsabilidad de pagar impuestos en base de la tabla que ustedes tienen federal, que va de 10, 15, 28, 33 y 35%. Dependiendo del ingreso que usted tiene, así como van pagando un porcentaje federal. Entonces la gente se encontraba con una deuda de una cantidad exagerante y tenían que pagarlo. O sea, no lo total, pero tenían que hacer un tipo de arreglo de pagar poco a poco al Internal Revenue esa diferencia. Así que mientras que ellos pensaban, ya me deshice de la propiedad, no tengo más dolor de cabeza con el banco, entonces estaban los impuestos encima. A ver, pero es una pérdida. ¿Por qué tengo que pagarle al gobierno por una pérdida? Porque estará hablando de condonación de la deuda en la hipoteca. No estoy hablando de ganancia. Pero esto es una pérdida. Es una pérdida, pero una pérdida al banco, pero una pérdida tú que tienes que pagar la diferencia. Alguien tiene que pagar responder por la diferencia. Por la diferencia, tienes que pagar. Si el banco ya el banco asumió la pérdida. Ah, por eso. O sea, está hablando de condonación de la deuda en la hipoteca. Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Te dan un formulario que es un 1099C de casa, la cancelación de debt, que lo llaman así. Sí, te están dando un perdón el banco. Pero Internal Revenue te está dando un perdón, ¿no? Por supuesto. Pero gracias a Dios, a nuestro estimado presidente, por aquellos que le gusten o no, él permitió hace 2 años tras sacar esta nueva ley porque se están encontrando familias que no solamente están perdiendo sus hogares, pero que se estaban encontrando con una deuda al final. Y ya sin tener un hogar. Entonces, lo bueno es que esto es válido hasta el año 2013 solamente. Y no sé si lo van a extender más que allá. Espero que sí, porque obviamente todavía estamos en una situación bastante precaria. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 2013. El año que termina el 31 de diciembre de 2013, o sea, hasta abril 2014. 2013. Hasta el 2013. 2013. Diciembre. Hasta 2013, porque llega el 2013, es en el 2014. Por eso, Entonces, si como volvemos al mismo tema, o sea, cualquier persona que vende la propiedad en un foreclosure, un short sale, and I'm going to say this briefly in English if I'm getting you confused, and I'm sorry. I think I got it. Okay, so it's pretty, what it is that until about 2 years ago, when Obama finally signed the bill, was to give a relief to the homeowners, because what was happening is, let me give you an example. I would purchase a property for a certain amount, like 300, and then because it did not depreciate, it actually lost value on the property. That difference. It's a gain. No, that was a loss, but it was a taxpayer responsibility to pay that difference, because as a bank, I'm forgiving you. The 150. I'm forgiving you the 150. So I'm being correct? taxed on that as if it were a gain. But you have to pay out on the actual loss because the bank is doing a cancellation of debt. But now since two years ago, they forgive you for that. As long as it's your home, Yeah. you reside in that property, you will have to pay taxes. Oh, okay. So Great instead of relief. paying the 15% or 22,000 in Whatever taxes, tax bracket you're in, so there will be a forgiveness, which is fabulous because a lot of people were struggling. there was going to be like a second wave of bankruptcies after all the homes were lost. Absolutely. So So it was a big mess. So definitely he did something very good for all of us. And I think so for those who are, in the situation that they are. So to keep going, so I just wanted to cover that a little bit because I think it was important, even if it's not
something that applies to you, someone that you might know, at least they can have that relief that they're not going to go after them to pay those, taxes. O sea, eso está para la gente que tiene que presentar el 2011 y el 2012. Ya en el 2013 que se presente en el 2014. No, el 2013 incluido también, siempre y cuando la propiedad sea vendida en un foreclosure insurance sale, entonces normalmente se le perdona, pero también un requerimiento que has tenido que vivir en la propiedad y ha sido tu residencia principal. Si es una propiedad de alquiler, es rental property, no. That's for personal residence to get that forgiveness. Has to be your primary home. Okay? So Liz, ¿cómo estás? So we have that, let's go a little bit about 1099s. For some of you who are not employees and are not getting your taxes deducted automatically. Okay? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el 1099 miscellaneous, que realmente es para gente que trabaja independientemente y puede hacer muchas deducciones que lamentablemente empleados no pueden hacer. Lo siento. Es así. O sea, normalmente las deducciones más grandes son para gente independiente o para empresarios. Usualmente así como funciona. O para los millonarios. Bueno, ya esto es otro tema que tuviéramos que hacer un seminario aparte. For the billionaires, we have to do a separate seminar. Okay? They get all these great documents and boy, hopefully I'm not going to get in trouble with that. But anyhow, so lo que tenemos es que, por un ejemplo, con que la persona independiente puede reclamar varios gastos. Uno de ellos, pues obviamente, lo que hablamos de millaje de 51 centavos por milla en este año 2011. A veces sube, a veces baja. El año pasado estaba como a mitad de año, creo que era 2000, que eran 55 centavos, una cosa así creo que era. Y entonces ahora volvió a bajar, etcétera. Así que lo que tenemos es pendiente, muy importante a todos aquellos que trabajan independientemente, que saben que van a recibir un formulario 1099, háganse el favor, más que nunca tienen que tener su recibo. Tienen que asegurarse de mantener esas deducciones. Porque al no ser deducible los impuestos automáticamente, que es obligatorio, que lo obligan los empleadores, esa es su obligación. Así que queremos asegurarnos de eso. Uno de los beneficios, aparte de muchos que tenéis, es la sección 179. Algunos de ustedes mejor lo han escuchado, otros no lo han escuchado, lo voy a decir bien brevemente. Si compran equipos grandes, maquinarias, mira, maquinaria, no sé en tu caso que tú tengas las máquinas, no sé si tú haces un tipo de alquiler o la estás comprando, lo que sea. Esos tipos de maquinaria se hace una depreciación de ellos, que es lo que te hicieron con el carro tuyo, me estaba diciendo, ¿no? Y con la impresora. Y la impresora es diferente, es un equipo grande. Y todos los equipos, etcétera, tienen una extensión de vida de aproximadamente de 7 años. Y los carros normalmente como de 5 años pueden hacer una deducción, por 5 años se hace una depreciación. A veces corre hasta un 6º año, dependiendo cuándo compraron el coche durante ese año. Así que si lo compraron a mitad del año ya perdieron medio año, pero van a tenerlo en el último impuesto de declaración que tengan que hacer. Así que es importante, si están haciendo ese tipo de ingresos, para esto volvemos, estos son los beneficios de los empresarios. Hasta $500,000 están permitiendo deducir. Eso para ayudar a la economía. Que la gente siga invirtiendo en empresarios grandes con maquinarias y cosas y camiones, lo que tengan, etcétera, ¿no? Así que sería eso entonces en ese caso. Vuelve a bajar a 250,000 después del año que viene. Así que una pérdida. Me quedo un par de minuticos solamente y eso es todo. ¿Sí? Ah, bueno. No quiero que me regañe, es más. No, bueno. Entonces, vamos a ver. Uso de su casa. ¿Cuánta gente utilizan to use your home? It's deductible. It could be property taxes, it could be your mortgage, it could be your rent. Whatever square footage that you're using can be deducted. Okay? So you want to keep track of that too. Does that include a percentage of the utilities as well? Absolutely. You can take a percentage. If you already know that you're doing a 25%, Yeah, a quarter of our house. just to say, to throw an easy number, Yeah. 25%, you can say, okay, 25% of my electrical bill, if it's $100, that means that I can actually deduct $25 per month.
I've heard that taking that home deduction It's a red flag. is such a red flag that it's almost not worth it to avoid And, getting and, money. and we're gonna get into that again. It's all dependent about how you track everything. I mean, is it worth it? Sometimes, yeah, it can be. I mean, I know people that they have, you know, 2 rooms just for their home-based business, or they share half of the house. Okay, so yeah, in that case, it is worth it. But if you have 1 room and you're not there permanently, it doesn't matter whether you work an hour a week or if you work 80 hours a week. That doesn't make a difference. What's worth is whether or not you want to keep track of all that expense. Okay? And a lot of times the best way you can do it is by, or whether you pay the difference in a separate check out of the company, for example, whatever separate account that you have, or you can also take advantage and just wait until when you do your tax return and then take that deduction. But yes, it is a red flag. Sí, una banderita roja, lamentablemente, deducir el hogar. Y aunque dicen que no, creo que es importante saber que hubo mucho abuso en ello, y eso fue lo que pasó. Entonces mucha gente pues decía que se estaba la mitad del alquiler, etcétera, etcétera, y cuando empezaron a hacer todas estas revisiones de declaraciones de impuestos, encontraron que muchas cosas lamentablemente pues la gente estaba, no quiero decir mentirosa, pero estaban exagerando, para un poquito más fino, ¿no? Entonces, o sea, es una situación, o sea, vale la pena, sí, como te digo, si tienen un cuarto y no una gran diferencia, pues yo creo que evitar pues mejor que nada, pero si están utilizando más que un cuarto, 2 cuartos, lo que sea, entonces sí, si tienen empleados viniendo a tu casa, es una forma que quieren deducir. You might want to deduct it if you have more, you know, employees working for you from your home base. Yeah, pero teléfono, Teléfono, absolutamente teléfono, fax, el internet, pueden utilizar, por un ejemplo, si tienen un tipo de seguro que han tenido que poner por el equipo que tengan adentro del hogar, para protegerte en caso que haya un tipo de robo, lo que sea, fuego, todos esos seguros son deducibles. Solamente mantengan, como te digo, récord de todo lo que tengas que mantener, eso es todo. Un poquito pesadito, pero siempre mejor tener una tranquilidad, have a peace of mind, that you keep track of your receipts and all your documents, just in case you get audited. At least you can open up the books and say, here it is. I'm not hiding anything, and what I stated was correct. So, you know, you're the boss. Just follow the rules, seguimos las reglas y eso es todo, así que eso es lo más importante. Entonces el uso de caso, perfecto, hacemos eso, también tenemos el famoso IRA, pues obviamente el IRA tenemos las deducciones por aquellos que no son empleados y no tienen muchos empleadores, lamentablemente ya no están cooperando con porcentajes de 401k, ya no existe, o si es un porcentaje pequeño. Si no lo tienen, quieren hacer una IRA, eso le va a reducir usted el ingreso, eso es cierto. Lo bueno del IRA, que sí le quiero decir, es que sí tenéis hasta abril 15 del año que viene. No tiene que ser este mismo año. Así que muchas veces eso no se sabe, eso te puede reducir un poquito y te puede ayudar también. Así que por lo menos por esa parte, pues tengo lo pendiente, no porque se termine el año, no pueden hacer un tipo de contribución, sea a través de un banco o a través de un plan que usted tenga y lo que sea. O sea, siempre es bueno ahorrar para el futuro, ¿no? Como se dice. It's good to always save for retirement, right? One way or another. So definitely, if you don't have 401k, an IRA probably will be the next step. You know, if you want to reduce your income, and you have it to April 15th. It doesn't have to be before December 31st. So that's a good option. Well, let's move up to the next thing. How much I got there? Okay. Vamos a hablar de los impuestos estimados, uno de los problemas más grandes que encuentro con gente trabajando independientemente. One of the biggest problems I think people working as sole proprietorships or as a 1099 miscellaneous, that they don't pay their taxes quarterly. And they get hit when they do the tax return and then they're scratching their head and they're wondering, what happened? Why owe so much taxes? Well, maybe if you haven't paid them quarterly, it wouldn't hurt you so much in your pocket. En otras palabras, lo que es la cuestión de impuestos estimados, si usted trabaja independientemente, mi mejor consejo para que no se encuentre en una situación desagradable es pagar
cada 3 meses sus impuestos. Hago un averaje. Si por un ejemplo, por decir, hay una tabla, hay tablas para todo. Todo esto tiene que ver con cifras, con tablas y todo. Por un ejemplo, si usted es una persona soltera y está ganando un averaje de menos, por decir, de 35.000, creo que son 35.400 por ahí, entonces estás en una tabla más o menos de casi 15%. Háganse la idea, miren la tabla que a usted le pertenece y vayan separando ese dinero. Así va ganando. Esos 3 meses vayan separando dinero para impuestos. Mándalo. Hay cupones que se pueden utilizar, mandar su pago, para que cuando tengan que hacer su declaración, entonces pueden aplicar esos pagos. Porque el problema es que si usted debe más, los impuestos le pueden añadir penalidades por no haber pagado a tiempo. Porque aquí en Estados Unidos uno paga impuestos en el momento que uno ingresa dinero, no en el año que viene. Por eso que ahí volvemos al tema por qué los empleadores están obligados a reducirle su porción y no lo pueden hacer el año que viene o dentro de un mes. Tan rápido usted está cobrando o usted le están quitando ese porcentaje. Ah, pero es que lo hacen inmediatamente. Claro. Y usted tiene las mismas obligaciones, aquellos que trabajan independientemente. Lo que pasa es que creéis que es una cosa voluntaria, pero no es. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo a veces clientes que me vienen y entonces cuando empieza el nuevo año me traen todas sus deducciones, me traen todo, y a lo mejor todavía hay una diferencia que deben dinero y ahora tiene que ser penalizado. Y se hubieran podido ahorrar ese dinero. Hasta que aprenden. Lamentablemente a una gente, o sea, le cuesta, y sobre todo, mira, muchos de nosotros que venimos de otros países, etcétera, o sea, todo esto es una estructura nueva para nosotros. Pero yo creo que en general lo que es impuesto es una cosa mundial, ¿eh? Así que aquellos que me dicen que yo no pagué impuestos en mi país, yo creo que realmente, o sea, no estoy diciendo la verdad, pero bueno, que yo sepa que me diga un país que no paga impuestos. ¿Alguien sabe? Bahamas. Bahamas. No, es un paraíso, pero sí paga. Sí, ellos tienen un impuesto de algo, creo que local o algo así, sí. Yeah, we're talking about Bahamas, thinking if there's no tax there, but I'm sure there's actually an island tax that they must have in Bahamas. I don't know about international taxation, so yo no soy familiar con la ley internacional, pero bueno, de todas maneras, yo sé que en Gran Caimán tiene fama por algo, ¿no? Porque la gente mete el dinero ahí y lo reserva bien en Gran Caimán o en Suiza, últimamente. Pero hasta ni eso, ya el Internal Revenue sabe exactamente dónde tú estás colocando el dinero, todo es algo impresionante. Tan rápido tú tienes una cuenta americana, saben a dónde está saliendo ese dinero, a qué país, cómo va las funciones. Incluso hay que informar al Departamento del Tesoro si tienen una cuenta que tenga de más de $1,000 antes del 30 de junio. Ahí tengo una. So more than $1,000, is that what you're saying? More than $10,000. 10,000. You see that? Yeah. Well, I know there's been some issues with, what do you call it, washing money. I mean, and that was back in the 70s, I think, when they came out with those rules, that anytime it's over the $10,000 where you're cashing out of a bank, or for example, you put it in, or anything like that, that kind of brings like a, a big flag, and government knows automatically. Por eso es que cuando tú estás entrando al país, de otros países, en el registro de impuestos de los Estados Unidos, That's true. ¿cuánto vas a entrar tú? Ah, no, si entras 9.999, perfecto, pero si tú vas a entrar más de, o sea, los 10.000, de ahí para arriba tienes que declarar, ahí está el por qué. Por otro lado del mundo, la vida, Claro. Volvemos mismo, siempre pagamos por lo que, bueno, han traído esos tipos de complicaciones. So we talk about the $10,000 borderline, that anything you take out, put it in, it's always going to be automatically is actually contacted
to the treasury to let them know, Yeah, because they wanna know where that money came from. Yeah. Well, even if you had it on the utility, they still wanna know. Okay, so, you know, I'm not gonna make any recommendation, but it would make sense that we do it under 10,000, right? Yeah. Yeah. Sounds like a good thing. That's what it sounds to me. 99999. Just kidding. That would still bring a red flag no matter what. But anyhow. So let's move on to the next one. Vamos por el próximo. Y bueno, ya vamos. Ya se acabó. Hemos hecho cubierto, o sea, bastante de lo que bueno, no se metan en problemas, por favor, y hagan las cosas correctas para que así no van a ir a explicación. O sea, tenemos, y esto solamente es una porción, lo mucho más que hay. Es una cuestión de ética, que tienes que pagar impuestos. O sea, no hay remedio. O sea, lo pagan ahora, perfecto, y si no lo van a pagar más tarde con penalidad e intereses. No, y para las personas que tienen, que reciben la 1099, sí se recomienda que consulten a una persona que sepa, no hacer los impuestos uno mismo, porque son las reglas totalmente diferentes de cómo uno recibe de empleado. Cuando uno tiene su negocio, when you have your own business and you get 1099s, you need to do some checking with the experts, because it's not the same as what you get as an employee. Yeah, you have to be sure and careful, and I agree with you, Emma, in that sense, absolutely. Yeah, I mean, that's it. especially because, Yeah. and I hate to say this, but actually the highest audits that they have has to do with Schedule C, for all those that have the 1099s. Right. Schedule C, that's the number one red flag that they have. Schedule C es para la gente que no tiene 1099. Sí, para 1099. No, hay gente que no tiene, que hace un cleaning, que lo paga cash. Bueno, también, bueno, ya eso es punto de parte, los que están pagando cash, la mitad ni reporta lo que ganan en efectivo. Lamentablemente, por eso tenemos el problema que estamos teniendo ahora mismo. Tanto impuestos y tantas cosas, porque si todo se reportara, todo se pagase. Now, Pues, now, ¿sabes? so you guys know, now the banks are gonna start refusing checks that are made out to cash. Really? Very soon. That's something new. Very Isn't that interesting? Starting when? Starting this year? Clara? Starting this year, or when are they I gonna don't know when, but banks are gonna start refusing if you come and cash a cash check. even with your driver's license and everything? Even with your driver's license. Checks are now made out to cash, they have to be deposited. It's not a law yet, but it's going to happen very soon. So you have to deposit it. Yes. Not cash it and chao discount, no. You need to cash it or made out to someone. Pero And then that's a business, because that means they're charging a fee for you to cash the check in the bank, and now they're charging you for everything. You know? Anyhow, thank you for the opportunity. Thank you very much. Please continue to, if you have questions, Liz, she'll be here for a little while.